Vamos a entrar a un tiempo muy especial y es la palabra del Señor en esta mañana. Yo quiero que tú coloques la mano en tu corazón y que tú te digas a ti mismo: Señor, háblame. Háblame en esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar a lo profundo de mi corazón, en el nombre de Jesús. Invitamos a nuestro hermano John Barraza, que es quien va a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Muchas gracias. Buenos días para todos, que Dios les bendiga. Amén, ¿verdad? Un placer estar aquí, siempre compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, para empezar, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Dios, gracias te damos en esta mañana, Dios. Gracias te damos por este fin de semana, Señor, que quizás hemos podido descansar, hemos podido compartir en familia, Dios. Gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos regalas, Dios. Gracias por tu gran amor, por tu gran fidelidad, Dios, porque son para siempre, Dios. Padre, en esta hora, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos colocar este tiempo en tus manos, Señor. Queremos pedirte que seas tú enseñándonos, que seas tú hablándonos, que seas tú redarguyéndonos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Señor. Que seas tú renovando nuestra mente, nuestros pensamientos. El espíritu de nuestra mente, Señor, sea renovado, Dios. Que por medio de tu palabra, Dios, tú nos hables, tú nos transformes, Dios. Padre, que tu palabra sea vida para nosotros, Dios. Que podamos tomar tu palabra, Señor. Podamos tomar de lo que tú tienes para nosotros, Dios. Y que tu palabra sea vida para cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te doy por este día. Gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy, Señor, por la provisión de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te doy por tu hermosa palabra, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Vamos a ir leyendo las escrituras. Vamos a buscar en el libro de Zacarías, capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Bueno, a esperar que lo proyecten. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Vamos a leer hasta el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Dejémoslo hasta allí. Estamos en este segundo trimestre, nosotros estamos siguiendo
estamos como unos pilares del año, ¿verdad? Y el primer pilar fue el nacimiento, ahora estamos en el del posicionamiento, ¿verdad? Y bueno, con base a eso, hoy vamos a estar hablando acerca del posicionamiento, cómo Dios nos posiciona, cómo Dios toma nuestra vida, que muchas veces parece no, cómo Dios toma nuestra vida, ¿verdad? Que muchas veces está golpeada, que está dañada, que está marcada, que ha estado sucia, vacía. Y cómo Dios hace de eso algo, o hace de nosotros un instrumento útil y valioso, ¿sí?, para hacer su voluntad y para cumplir su propósito, aún en contra de todo aquello que se oponga, ¿verdad? En contra de toda oposición. Voy a leer algo acá una ilustración. Imagínense ustedes que una persona va para una entrevista, digamos, para ocupar un cargo ejecutivo, un cargo, mejor dicho, de primer nivel, y, y dentro de todo lo que incluye los conocimientos, la experiencia y todo, también está la presentación personal que la persona tenga. Imagínense que va para un cargo diplomático, para ocupar un cargo muy especial, quizás en una embajada, y la persona va para esa entrevista. La persona se prepara para llegar temprano, pero justo antes de entrar a ese lugar donde va a ser entrevistado, había llovido el día anterior y todavía había barro, había lodo allí, y la persona se ha resbalado y se ha ensuciado toda la ropa. Pero ya la entrevista va a empezar y no tiene tiempo de regresarse a su casa, cambiarse la ropa, no trajo ropa de más porque no sabía que iba a caer ni nada, no tiene un almacén cerca donde vaya porque ya el tiempo está allí y no tiene para ir a un lugar y comprar nueva ropa, ¿verdad? Entonces en ese momento la ropa queda completamente sucia, manchada y arruinada. Mira, sabe que no puede entrar así, sabe que no hay excusa válida. Si entra así, literalmente lo van a descartar. Y si no llega, también queda descartado. O sea, como quien dice, está en una posición muy difícil porque si llega con la ropa sucia, descartado totalmente. Más allá de sus buenas intenciones, descartado. Pero si se va para buscar ropa y no llega a tiempo, también es descartado. O sea, está en una situación muy compleja, muy difícil. Sabe que perdió la oportunidad. Ya la persona está ahí y dice, perdí la oportunidad. No tengo opción. Porque mira cómo estoy y así no me van a aceptar. Y si me voy a buscar ropa, no voy a alcanzar. O sea, ya la persona siente dentro de sí, perdí esta oportunidad. Se me ha ido la oportunidad para la cual tanto tiempo he estado esperando, para la cual tanto tiempo llevo preparándome, se me acaba de ir la oportunidad. Es lo que hay en el pensamiento y en el corazón de esta persona. De repente, alguien sale del edificio, lo ve y le dice, no puedes entrar así, pero yo tengo un traje limpio, tómalo. No solo eso, también le dice, yo hablaré por ti, entra con confianza. ¿Verdad? Esta persona ya, su vida estaba, perdí la gran oportunidad. Pero en ese último momento alguien apareció y le dijo, tranquilo, entra, yo tengo un traje limpio y tranquilo, yo voy a hablar contigo para que te den esa espera de esos minuticos mientras te cambia y puedas asistir a esta entrevista. Así como hace Dios también con nuestras vidas. Quizás tú y yo muchas veces nos encontramos y podemos encontrarnos, y hay situaciones en que nos encontramos en una encrucijada y lo que intentemos hacer, no hay hacia dónde ir, no hay hacia dónde caminar, no hay nada que podamos hacer. Pero ahí nos encontramos con nuestro amoroso
y maravilloso Dios que nos puede ayudar. Y la historia de hoy que estamos leyendo, ¿verdad? Es la historia del pueblo de Israel y del sumo sacerdote Josué. El pueblo de Israel, ya Dios a través de Ciro había dado la orden de que el pueblo regresara, de que el pueblo regresara después de haber permanecido muchos años en el exilio. Y esa había sido la instrucción. Pero el pueblo había pecado, el pueblo se había mezclado con otros, o sea, el pueblo había hecho cosas malas, el pueblo se había apartado. De hecho, fueron al exilio porque se habían apartado de Dios y habían hecho cosas malas. Y ya Dios los había mandado a regresar nuevamente a su tierra. Pero había esa sensación de culpa, había esa sensación de pecado en cada uno de ellos. Tanto así que el mismo sacerdote, que era la autoridad espiritual, no estaba bien delante de Dios. Y era el sacerdote, el sumo sacerdote Josué, que él representaba aquí en esta ilustración, él representaba a todo el pueblo. Estaba mal delante de los ojos de Dios. Y todo estaba mal delante de Dios. ¿Y saben quién estaba allí con él? ¿Saben quién estaba allí al lado de él? A causa de su pecado y a causa de toda la suciedad. Ahí estaba el Satan, ahí al ladito, para decirle, míralo, así como el ejemplo que les coloqué, que la persona que se ensució, para decirle, míralo, mira la ropa, mira las vestiduras que tiene. Sabemos que las vestiduras en la Biblia representan las acciones justas de los santos, ¿verdad? Representan nuestras acciones, nuestro estilo de vida. Pero aquí Satanás estaba diciendo, mira las vestiduras que tiene. Las vestiduras están sucias, está lleno de pecado, está lleno de maldad. Míralo, y tú lo sacaste para que vengan a restaurar. Estos son los que van a restaurar el templo. Estos son los que van a levantar el altar en tu casa. Estos son los que te van a honrar y estos son los que te van a servir a ti. Son estos. Ahí estaba Satanás al lado de él. Y estaba listo para acusarlo, ¿verdad? Entonces, vemos en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Vemos esta escena y vamos a leerla para tenerla allí. Dice, luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué. Bueno, aquí está. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Estaba delante del ángel de Jehová el sumo sacerdote. Y Satanás estaba a su mano derecha. Ahí estaba Satanás a la mano derecha, ¿verdad? ¿Para qué? Para acusarle. Ahí estaba Satanás para acusarlo. Versículo 2. Versículo 2. Dice así. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y vemos, me gusta mucho esta expresión, y dice que el Señor reprendió a Satanás, ¿verdad? Jehová que ha recogido a Israel te reprenda. ¿No es este un tizón escogido o un tizón arrebatado del incendio? Vemos como el mismo Satanás estaba allí acusándolo, pero el mismo Señor se levanta en favor del sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Y le está diciendo a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este un tizón? Otra versión dice, por eso que tengo la palabra un tizón escogido, porque sé que hay otra versión que dice, ¿no es este un tizón escogido del incendio? Y sabes que tú y yo hemos sido llamados por Dios. Nuestra vida, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y Dios nos ha llamado. Dios no estaba señalando en ningún momento la suciedad de Josué. Cuando él le dijo, vengan, él no estaba señalando. Pero sí estaba alguien ahí diciendo, te van a construir nuevamente, te van a restaurar el templo, te van a restaurar el altar. ¿Son estos los que van a restaurar tu altar? Estaba Satanás ahí acusándolo. Mira la suciedad de ese pueblo. Mira que ese pueblo pecó. Mira que por eso se fue 70 años al exilio. Ese pueblo es un pecador. Mira que allá se mezcló con otro. Mira que este pueblo es tal y pascual. Y estaba Satanás allí
allí diciendo, sacando su pecado, recordando el pecado, enumerando cada una de las fallas y de las faltas del pueblo. Él hace. Y eso es lo que Él siempre busca. Cuando tú y yo vamos a construir, cuando tú y yo vamos a edificar, cuando Dios nos ha llamado para hacer algo, siempre Él va a estar allí. Él va a estar allí señalando, Él va a estar allí juzgando, Él va a estar allí condenando. ¿Para qué? Para recordarnos nuestro pecado, para recordarnos nuestra maldad, para recordarnos nuestras fallas, para recordarnos nuestros errores, para recordarnos nuestro fracaso, para hacernos sentir mal, para hacernos sentir culpa, para hacernos traer tristeza, congoja, depresión a nuestra vida, para traer pensamientos del pasado, para recordarnos cosas del pasado, para que nosotros no podamos posicionarnos, ir hacia adelante, hacia lo que Dios quiere con nosotros. Entonces Josué está enfrente de Dios y Satanás lo está acusando. Él está al frente de Dios, pero Satanás está allí acusándolo. Pero Dios interviene. Dios mismo intervino. O sea, Josué no tenía manera de poderse defender. O sea, Josué no tenía manera cómo defenderse. Y muchas veces tú y yo estamos así, no tenemos manera, no sabemos cómo, o sea, no tenemos forma de cómo defendernos. Pero sin embargo el Señor intervino. Y fue el mismo Dios quien dijo, Jehová te reprenda, este es mi escogido, yo lo he escogido a él del incendio, yo lo escogí a él del fuego, y soy yo quien tengo un plan y quien tengo un propósito con él. Muchas veces tú y yo no sabemos, no tenemos herramientas, no tenemos forma, pero el mismo Dios, por su amor, por su gracia, por su misericordia, se levanta en favor de nosotros. De hecho, todos nosotros somos pecadores, hemos fallado y hemos pecado delante de Dios. Pero ha sido Dios, a través de su gracia, a través de su Hijo Jesucristo, quien se ha levantado por nosotros, quien nos rescató, quien nos alcanzó cuando estábamos, dice la palabra, cuando estábamos sumergidos, ¿verdad?, en todos nuestros pecados y en todas nuestras rebeliones. Y es el mismo quien ha reprendido al enemigo y le ha dicho, Jehová te reprenda, Satanás. Fue el mismo Dios quien se levantó a favor de nosotros a reprender al enemigo, porque somos tizones arrebatados del incendio para la gloria de Dios, para honrar y para servir a Dios. Hemos sido arrebatados del incendio, hemos sido arrebatados del fuego para honrar y para glorificar a nuestro Dios. Eso debe ser algo que nos llene de gozo, que nos llene de alegría, que fortalezca y afirme nuestra fe, que el mismo Dios es quien se ha levantado por nosotros a pelear y a levantarse contra el enemigo y a decir, este tizón yo lo he separado, yo lo he escogido y lo estoy apartando para mí, para que sea mi siervo, para que sea mi instrumento, para que se cumpla mi voluntad en él y para que cumpla mi propósito aquí donde yo lo he colocado. ¿Cuánto pueden decirle amén al Señor por eso? Somos tizones arrebatados. Dios nos ha escogido a nosotros y tenemos que tener, como dice, esa confianza, esa convicción en nuestra vida. Él ha peleado, Él mismo se levantó a reprender a las tinieblas. El mismo Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo para venir a la tierra, para quebrantar, para destruir toda fuerza del diablo, toda fuerza de maldad, para destruir los principados y a las potestades y al diablo mismo, para vencer a la muerte y al pecado, para pelear por cada uno de nosotros. Ha sido el mismo Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro como hijos de Dios quiénes somos en Dios y la posición en la que nuestro Padre nos ha colocado. No podemos permitir que el enemigo nos siga ganando esa batalla. No podemos permitir que el enemigo nos siga sacando ventaja cuando ya nuestro Padre en un momento específico de nuestra vida, Él se levantó a pelear por nosotros. Él mandó a su mismo Hijo, porque ni tú ni yo podíamos salvarnos, pero Él mandó a su propio Hijo, a Jesucristo, a pelear esta batalla por ti, por mí, porque ninguno de nosotros la podía pelear. Ninguno de nosotros iba a poder pelear esta batalla. Solamente el mismo Dios. Y lo hizo a través de Jesús cuando vino aquí en la tierra.
Entonces, esa es la confianza que debemos tenernos en nuestro Dios. Que Él fue el quien nos ha redimido, que Él ha sido quien nos ha limpiado y que Él es quien ha peleado por nosotros en esta batalla. Ya lo hizo, está escrito allí, ya lo hizo. Y si lo hizo, está dispuesto a seguir peleando por nosotros. De hecho, dice la palabra que Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, entendamos como hijos de Dios y como iglesia que aunque haya una acusación del enemigo en contra de nuestra vida, por encima de eso hay una elección divina, hay una elección de Dios para cada uno de nosotros. Y eso debe ser algo que nos dé confianza y nos dé esa seguridad en nuestro Padre y en nuestro Dios. Que el enemigo nos acuse, hay una elección divina que está por encima de la acusación, porque Satanás estaba acusándolo, pero Dios le dijo, espérate allí Satanás, Jehová te reprenda, le dijo así, porque acaso no es este un tizón escogido. Dios no iba a permitir que a un escogido suyo Satanás lo acusara y lo volviera nada y lo destruyera, para nada. Dios no lo permitió, como tampoco lo va a permitir que lo haga contigo y conmigo, que hemos creído en el Señor. Él se levanta a pelear por sus hijos. Dios se levanta a pelear por su pueblo, por su iglesia. Y es importante que nosotros lo tengamos claro. Y Él lo muestra en esta imagen, Él lo mostró como peleó, ¿verdad? Por su pueblo, porque Él representaba también a Jerusalén, representaba a todo el pueblo. Y nosotros representamos a la iglesia de Cristo. Y Dios está dispuesto a pelear por sus hijos, por su pueblo, por su iglesia. Porque hay una elección divina, porque hay un propósito que cumplir. Entonces ahí podemos ver que José pasó de acusado, aunque era acusado, porque el enemigo lo estaba acusado, Dios dijo, sí, lo estás acusando, pero recuerda que Él es mi escogido. Él es un escogido, acusado, pero escogido. Vamos a leer en los versículos 3 y 4 de Zacarías 3. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitale esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado a ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Verdad? Entonces podemos ver aquí y el versículo 5 también. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Ropas viles. ¿Qué significa las ropas viles? Pecado, suciedad, ¿verdad? Un pecado que es evidente, un pecado que tú no puedes negar. Es un pecado que es evidente. La ropa vil es un pecado que te están viendo. O sea, un pecado que no tienes manera de negarlo. Y para Dios no era, o sea, para Dios no se tapó los ojos diciendo, no, es que Él no tiene nada, es que Él está limpiecito, no. Era evidente que Él sí había fallado. O sea, Dios no estaba ignorando que Él era un pecador. Pero aún el pecado, aunque había un pecado, era mayor la gracia de Dios, ¿verdad? Aunque el pueblo había pecado y el pueblo había fallado, y el mismo Josué, que representaba la autoridad espiritual, había pecado en él, dice que la gracia de Dios fue mayor, ¿verdad? Cuando dijo, Él es un escogido, o sea, para él Dios dijo, Él es un escogido, ya yo lo elegí, o sea, la gracia de Dios estaba por encima aún de su propio pecado, pero Dios no ignoraba el pecado, o sea, eso sí estaba allí, el pecado sí era verdad y sí existía. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en eso, entre el versículo 3 al 5? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué mandó a hacer, verdad? ¿Qué dijo? Vamos a cambiarle la vestidura. Y dijo, cámbienle la vestidura. Había que cambiarle la vestidura. O sea, ciertamente el pueblo había fallado. El sumo sacerdote no estaba bien. La autoridad espiritual no estaba bien delante de Dios. Pero el Señor no iba a permitir que el diablo lo destruyera.
o que el acusador lo destruyera. Dios entró a la escena para defenderlo. Y después de defenderlo, dejar al diablo, como dice, dejar al diablo a raya, entró, cogió a Satanás, te reprenda Satanás, Jehová te reprenda Satanás porque él es un tizón escogido. Después entró, ahora sí José, venga, usted y yo, vamos a hablar usted y yo. Ah, que está sucio, bueno, listo, quitémosle las vestiduras, cambiémosle esas vestiduras. Vemos la obra de Cristo en nosotros, ¿verdad? Aunque cuando nosotros no podíamos ser limpios o auto limpiarnos, ¿verdad? Por nosotros mismos, Cristo vino y pagó ese precio por nosotros para limpiar nuestra vida, ¿verdad? Y es una muestra de lo que Dios hizo por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? Cada vez que nosotros oramos y que vamos ante su presencia cuando quizás nuestras vestiduras están sucias porque hemos fallado, porque hemos pecado o porque hemos hecho algo desagradable delante de Dios. Él está ahí listo y está presto ¿para qué? Para limpiar nuestras vestiduras. Y el Señor le dijo, cámbienle las vestiduras. Y así pasó. Le cambiaron las vestiduras. Entonces, Dios no tapa el pecado, Dios lo quita. Y es algo que tenemos que tener claro. Nuestras fallas, nuestros pecados, Dios no las va a tapar, Dios las quita. Y fue lo que pasó con Josué. Le quitaron las vestiduras y le trajeron unas vestiduras nuevas, unas vestiduras que estaban limpias. Ahora, algo que tenemos que tener claro, Dios a nosotros, Dios no nos mejora, Dios nos transforma. La obra de Dios es total, desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Dios va transformando nuestra vida y nuestro corazón. Ay, que vamos a mejorarlo aquí para que vamos a... No. Dios viene a hacer una transformación total. Algo que también tenemos que tener, nadie está demasiado sucio como para no ser limpiado. O sea, no hay pecado tan grande que Dios no pueda limpiar. No hay fracaso, no hay error, no hay falta tan grande, tan sucia como queramos decirle, que Dios no pueda limpiar. Nadie está demasiado sucio. O sea, nosotros no podemos decir, esa persona ha pecado mucho, yo no creo que esa persona no se arrepienta. No. Nadie ha pecado tanto como para decir que Dios no lo puede limpiar. Y tenemos que tener claro que la limpieza espiritual es una obra de Dios, no del esfuerzo humano. Y todo lo que está pasando en esta escena es espiritual. Es una obra espiritual. Es Dios haciendo todo un cambio, Dios haciendo toda una transformación en la vida de un sacerdote y a su mismo tiempo en la vida de todo un pueblo, de toda una ciudad de Jerusalén. O sea, Dios está haciendo una obra total en cada uno de ellos espiritualmente. Pero empezó ¿por quién? Por aquel que representa la autoridad espiritual. Por el sumo sacerdote, porque imagínate, si no empezaba por el sacerdote, que era la autoridad espiritual, ¿cómo iba a poder con el resto, verdad? Empezó con el sacerdote. Y muchas veces Dios tiene que empezar con los que son líderes, ¿verdad? Con las personas que están en posiciones de liderazgo, con las personas que Él ha llamado, con las personas que Él ha escogido, para poder traer al resto del pueblo a su presencia, ¿verdad? Y para poder cumplir sus planes y sus propósitos. Entonces aquí vemos que aunque estaba sucio, ¿qué pasó con él? Fue restaurado. ¿Y qué dicen los versículos? ¿Qué dicen los versículos? Versículo 5, 3, 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra era símbolo de autoridad para aquellos que representaban al sacerdocio. Era una autoridad. Entonces él estaba estableciendo esa autoridad sacerdotal. Y es algo que debemos entender nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que Dios dentro de su llamado que Él nos ha hecho, la palabra dice por allá en Apocalipsis que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Y Dios ha colocado esa mitra, obviamente espiritualmente, sobre nosotros,
para que nosotros podamos ser esas personas que le sirvamos, que ministremos, que estemos delante de su trono, que estemos delante de su presencia. O sea, lo que quiero dar a entender es que el llamado que Dios nos ha hecho no es cosa cualquiera, no es una cosa vana, no es una cosa vacía. No estoy hablando de religión, estoy hablando de algo espiritual y que solamente se puede comprender y entender espiritualmente. Dios nos ha dado una posición especial en su reino, como hijos suyos y como iglesia. Y tenemos como decía el apóstol Pablo, dice que el pasaje este que está en Filipenses es donde dice que he dejado todo atrás, dice que para ver si logro asir a Cristo de la manera que fui asido por Él. O sea, el apóstol Pablo decía, si yo logro abrazar a Cristo de la manera como Él me abrazó a mí, o sea, como Él me alcanzó a mí, si yo logro abrazar ese llamado, ese propósito, todo eso que Dios me ha dado así, de la manera como Él un día también lo hizo conmigo. O sea, que entendamos lo que Dios nos ha dado. A veces pensamos que es cosa que no podemos pensar y esto se entiende con los ojos espirituales y con sentidos espirituales de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un tema espiritual, de algo profundo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y que Dios lo dejó aquí en este pasaje de la Escritura porque era algo que Él estaba haciendo con el sumo sacerdote, pero con el pueblo al mismo tiempo. Y era la importancia, la validez, el peso de la restauración espiritual de Dios en la vida de nosotros. Al llamarnos a ser su pueblo, a ser su iglesia, a ser sus hijos, lo que debemos hacer en su casa, lo que debemos hacer dentro de su reino, el rol, la posición que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ya Él hizo algo, ya Él peleó, ya Él entregó a Jesús, ya Jesús reprendió a Satanás, ya Él nos trajo, nos ha limpiado, nos ha revestido de autoridad, ha limpiado nuestra vestidura, cambió nuestra vestidura, nos ha dado unas nuevas vestiduras, ha hecho de nosotros nuevos hombres, nuevas personas. Hemos pasado de ser acusados, ¿verdad? Porque aunque había acusación en contra de nuestra vida, la elección de Dios fue mucho mayor que la acusación. Aunque estábamos sucios, ¿verdad? La restauración de Dios ha sido mejor que la suciedad que algún día tuvimos. La restauración que Él ha hecho, y cada uno de nosotros puede dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Veníamos con suciedad y muchos vinimos sucios en nuestra alma, sucios en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, sucios en nuestro ser. Pero la restauración de Dios ha sido una restauración divina, una restauración poderosa en cada una de nuestras vidas, un cambio portentoso. Y Dios lo que estaba recordándole aquí al pueblo, no quiero que se tome esto como algo ligero. O sea, no tomemos el llamamiento que nos ha hecho Dios como algo ligero, como si nunca hubiese eso, como si eso nunca hubiese pasado. Como si no hubiese pasado nada en nuestras vidas. Es lo que Dios está diciéndole aquí y es lo que Dios está mostrando. Dice los versículos 6 y 7. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. El Señor le estaba haciendo muy claro con Josué, ¿verdad? Y le estaba diciendo: sí, tú estás sucio y mi llamado, mi gracia, la elección que yo te hice fue mayor que la suciedad que tenía, que la acusación que tenía. La restauración mía ha sido mayor que toda la suciedad con la cual tú venías, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le está diciendo, después de limpiarte, Dios le está dando una responsabilidad. Y Dios nos llama, Dios nos escoge, nos limpia,
nos restaura, pero también deja una responsabilidad para nuestras vidas. Nos deja una responsabilidad que si andamos, ponme nuevamente el versículo, John. Dice, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, o sea, Dios nos dice, anda en mis caminos, guarda mi palabra, vive en comunión conmigo, ¿verdad? Sé obediente a mi palabra, a mis mandamientos, a lo que yo te mando, a lo que te estoy hablando. Si anduvieres en mis caminos, dice, tú también gobernarás mi casa. Si andamos en los caminos de Dios, vamos a gobernar en su casa. Vamos a hacer porque Dios nos ha colocado como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y como reyes también gobernamos. Y como sacerdotes ministramos en su altar, en su presencia. Entonces, es una posición en la cual Dios nos ha colocado. Es un lugar especial, es un lugar de honor el que Dios nos ha dado. No es cualquier cosa. Yo a veces pienso cuando algún día estemos delante de Dios y sabes que no sé, yo a veces pienso acá y yo digo, me dolería que de pronto Dios te diga, te di tantas cosas y no hiciste nada con eso. O no lo valoraste, te salvaste allí por, como dice la palabra en Pedro por allá, el justo con dificultad se salva, como quien dice, te salvaste allí pasando por el alambre, ahí quedaste rajuñado, pasaste de, mejor dicho, porque te arrebaté del incendio, te arrebaté del fuego, ahí estaba ya chamusqueándote. Te olías quemado, te arrebaté ahí en último momento, porque sí, pero te di tantas cosas para que gobernaras en mi casa, para que gobernaras en mi reino, para que fueras mi instrumento, para que a través de ti muchos vieran la luz, para que a través de ti muchos fueran salvos, para que a través de ti muchos fueran libres, para que a través de ti muchos me conocieran y me amaran, pero no lo entendí. O no dimensionaste el nivel del llamado que yo te estaba haciendo, la posición en la cual te coloqué. Y en este momento me acuerdo, aunque ese no hace parte del pasaje, pero me acuerdo del caso de Jacob y Esaú, ¿verdad? Esaú era el hijo mayor y tenía una posición de privilegio por ser el hijo mayor dentro de la cultura judía, ¿verdad? Sin embargo, él, en un momento tenía hambre y Jacob sí que estaba pendiente de las cosas y que así sabía lo que era. Dijo, véndame tu provisión, dale, yo te la vendo, toma, dame el plato de lenteja, ven, listo, que esto es lo que yo quiero. Y vendió la primogenitura. O sea, no entendía la dimensión del llamado, de la posición de privilegio que tenía en Dios. Me acordé así de ahora mismo de Saúl, ¿verdad? Y que no pasa así con nosotros. Que pronto delante de Dios no estemos entendiendo la posición de privilegio que Dios nos está dando a ser sus hijos y a ser parte de su iglesia. Entonces entendamos algo, que Dios no solo nos perdona, sino que Dios también nos usa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, quiere usarnos. Nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha restaurado, pero también quiere usarnos. Dice que la obediencia es la respuesta que nosotros debemos dar ante la gracia de Dios. Él dice, si anduvieres en mi camino, si guardares mis mandamientos, ¿verdad? Mis estatutos, mis ordenanzas. La obediencia es la respuesta nuestra ante la gracia de Dios. Ser obediente, que usted, no, somos obedientes porque Dios ha manifestado su gracia en nuestra vida. Éramos acusados, no teníamos forma de defendernos, sin embargo, Dios intervino, ¿verdad? Dios en nuestro auxilio, en nuestra ayuda y nos defendió. Estábamos sucios, sin embargo, Dios nos perdonó y Dios nos dio nuevas vestiduras. Dios quitó la culpa de nuestros corazones. Por eso estamos aquí. Que ustedes se congregan, ustedes todos los domingos, que la iglesia. Pero es que Dios nos ha dado un lugar de privilegio. Dios nos ha dado una responsabilidad. Y nosotros la única manera que podemos es responder ante tanta gracia, ante tanto amor,
Nada ni nadie nos ha dado tanto amor como nos lo ha dado Dios. Y la única respuesta que nosotros tenemos es ser obedientes, es serle fiel, es servirle. Es la única manera que nosotros podemos responder ante tanta gracia, ante tanta misericordia. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Y para ir ya cerrando, cuando nuestro liderazgo, cuando nosotros somos personas que estamos limpias, somos de un gran impacto. Dios siempre está mirando, a Dios le interesa nuestra vida de limpieza, de pureza, de santidad, porque así podemos ser de gran impacto. Dicen los versículos, coloca los versículos 7, 8, que son una promesa. Si anduvieres por mi camino, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. O sea, te da una posición, un lugar de honor, ¿verdad? Te coloca en un lugar de privilegio. Y ese es el lugar que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Nos ha otorgado un lugar de privilegio. Decía Billy Graham, ¿verdad? Cuando le propusieron ser el presidente de los Estados Unidos. Él decía que Dios le había dado un lugar de privilegio y él no se iba a rebajar a ser presidente de los Estados Unidos. Cualquiera sale corriendo a ser presidente de los Estados Unidos, pero él dijo que no, porque la posición que Dios le había dado como pastor, como evangelista, era tal el privilegio que él tenía que ocupar el sillón de la Casa Blanca, era rebajarse, porque él tenía claro la dimensión espiritual de la posición que Dios le había dado a él. Y es lo que quiero hoy, como que quiero que la iglesia hoy pueda irse en su corazón, que tengamos claro la posición, la dimensión de la posición espiritual que Dios nos ha dado, que tengamos esa claridad de nuestra vida, que ya Dios hizo una obra maravillosa, ha puesto su gracia, ha peleado por nosotros, con brazo fuerte, con brazo extendido, ha peleado contra el mismo infierno, contra Satanás, contra todos sus demonios por nuestra vida. Nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha restaurado. Solamente corresponde a nosotros que guardar sus mandamientos, guardar sus caminos, vivir una vida de santidad y de limpieza para Él, ¿verdad? Y Él ha prometido que gobernaremos en su casa, gobernaremos en sus atrios, ¿verdad? Y que nos ha dado una posición muy especial. Entonces que podamos como iglesia tomar esta palabra, esta verdad que está en la palabra, creerla en nuestro corazón y vivirla. Dios no nos levantó solo para sanarnos, para liberarnos, sino para usarnos también. Y si Dios cambió las vestiduras de Josué, también puede cambiar tu historia, mi historia, nuestra historia. Si lo hizo con las vestiduras de Josué, también puede hacerlo con nuestra historia. Entonces que nosotros podamos disponernos para Dios. ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos acusados? Si nos sentimos acusados, podemos tener seguridad de que Dios nos defiende. Si estamos sucios, Dios nos limpia. Y si sentimos que quizás somos inútiles y que no podemos, que no tenemos capacidad, es Dios quien nos llama. Y si Dios nos está llamando, Él se encargará, de verdad, de hacer su obra en cada uno de nosotros, de prepararla, de transformarla para que podamos cumplir su propósito. Entonces quiero que en esta mañana podamos meditar sobre esto. Mediten sobre este pasaje, sobre esta palabra y que entendamos la posición. Y en este trimestre que estamos hablando del posicionamiento, Dios nos ha dado un lugar muy especial en su casa, en su reino. Y no debemos desaprovechar esa gran oportunidad que Dios nos ha dado. Pon los demás versículos del pasaje.
8, 9, que ya termina ahí. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Sabe que tú y yo somos simbólicos? Somos esa representación de Dios aquí en la tierra. Somos esos ministros de Dios aquí en la tierra. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Está hablando acerca de Jesús. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de José, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Es el Espíritu Santo. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? La obra de Jesús. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. O sea, es la capacidad que vamos a tener nosotros de llamar a otras personas, ¿verdad? Pero en la medida que entendamos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo que Dios nos ha regalado como sus hijos, como su pueblo y su iglesia, vamos a tener esa capacidad de llamar a otros y decir, ven, ven, te invito, ven, vamos, ven a que disfrutes, ¿verdad? De aquello que yo también un día que estoy disfrutando. Ven para que te prepares y vengas a esta gran cena del Señor. Entonces, es un lugar especial, es un lugar de privilegio. Y Dios nos pide que seamos obedientes, que andemos en sus caminos, que vivamos una vida de santidad y que podamos ser esos instrumentos de impacto para otras personas en la posición que Él nos ha dado dentro de su reino. Entonces, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra es verdad, Dios. Gracias por tu palabra maravillosa, Dios. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella, Dios. Gracias por la manera como tú hablas a nuestro espíritu y a nuestro corazón, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos, Dios, para que tú te glorifiques en cada vida aquí presente, Dios. Oramos para que tú abras los ojos espirituales, Dios. Oramos para que tú abras los oídos espirituales. Oramos para que abras cada corazón que se ha vuelto insensible o se ha endurecido, Dios. Oramos para que los sentidos espirituales sean abiertos, Dios. Y que nosotros como tus hijos, como tu casa, como tu pueblo, Señor, podamos ser entendidos, Dios, de lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Podamos entender la magnitud de tu obra, de la obra de Jesús, de la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Dios. Que no ha sido cualquier cosa, Dios. Tú te has enfrentado, Dios, a través de Jesús, contra el mismo infierno, contra Satanás, Dios, por nosotros, Señor. Porque cuando éramos acusados, Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo murió por nosotros, dice tu palabra, Señor. Nada ni nadie puede acusarnos, Dios. Dice tu palabra que en Cristo, Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, Dios. Padre, dice tu palabra que en Cristo Jesús tenemos una nueva vestidura. Vestidos conforme al nuevo hombre en Cristo Jesús, dice tu palabra, Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos a ser conscientes, a entenderlo, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, la obra que tú has hecho en nosotros, la obra que has hecho en nuestras vidas, Señor. Esa obra maravillosa, Señor. Esa obra poderosa, gloriosa, Señor. Para lo cual, Señor, por la cual como tus hijos, como tu iglesia, debemos estar agradecidos todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra, Señor. Debemos
ir con agradecimiento delante de ti, Señor, y ser agradecido por tan magnífica, maravillosa y portentosa obra, Señor. Una obra en el Espíritu, Señor, una obra espiritual, Señor, que ha cambiado, que ha transformado, que ha restaurado, que ha limpiado nuestra vida, Señor, y nos ha dado un propósito, Señor, en este tiempo, en esta tierra, Señor. Gracias, Dios, gracias, Dios. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a no olvidarlo, Dios. Ayúdanos, Señor, a sentir el gozo por esa obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre a sentir el gozo, a siempre tenerlo pendiente, tenerlo claro, tenerlo ahí presente, Señor, en cada momento, Dios. Porque tú nos llamaste, Señor, nos limpiaste, nos restauraste, Dios, para servirte, Señor. Para que gobernemos en tu casa, en tus atrios, Señor, porque nos has dado una posición de honor, oh Dios. Te bendecimos, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser fiel, Señor. Que nada ni nadie, Señor, que nada ni nadie nos haga que nos detengamos, Dios, nos detenga, nos paralice. Porque ¿quién podrá, Señor? ¿Quién podrá contra nosotros, Dios? Si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros, Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos toda gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos sacerdotes, Dios, que viven en santidad, que viven en obediencia, Señor, y que viven agradecidos contigo todos los días de nuestra vida, Dios. Oramos por esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia, santifícala, Señor. Santifica a cada miembro de esta iglesia, Dios. Permite, Señor, que tengamos, como decía el salmista David, vuélveme el gozo de la salvación, Señor, que podamos recordar tu obra cada día. Que podamos tenerlo presente siempre, Dios. Y que nada, Señor, sea más importante para nosotros que tu presencia, Dios, que estar cerca de ti, que cumplir tu propósito, Dios, que honrarte con nuestra vida, Señor, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, Dios. Te bendecimos, Dios, te honramos, te glorificamos, Dios. Ayúdanos a entender la posición que tú nos has dado en Cristo. Ayúdanos a entender la posición que tenemos en tu reino, Señor. Y a gobernar, Señor. Y a ministrar y a servirte, Señor, de la manera que tú quieres que lo hagamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.